Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo os voy a presentar una nueva marca de impresiones 3D, impresión 3D. La marca se llama XY3D. Pertenece a un compañero de mi grupo de Telegram, que os podéis añadir cuando queráis pinchando en el link que hay debajo en el resumen. También estará el link para mirar las referencias, los artículos que tiene esta marca. La marca realiza varias cosas, varios artículos. Yo ahora mismo tengo para probar varios. Chasis 3D de muy buena calidad, flexible, que es para, en este caso, el SEAT Toledo GT de Scalextric, y diferentes cunas, soportes de motor en ángulo, en línea. También fabrica alerones y espejos flexibles con un material parecido a la goma. Muy importante porque con esto lo que conseguimos es que no se nos rompan ni alerones ni espejos. Voy a pasar a presentaros las diferentes cunas, soportes de motor que tiene la marca. Aquí tenemos parte de los artículos que fabrica XY3D. Chasis de gran calidad, parece un chasis de plástico inyectado, y diferentes soportes de motor. Para motores de Scalextric, RX, RK y FR en línea. Para motores de caja larga en ángulo, con diferentes offset. Esto quiere decir que el chasis y el motor están más cerca de la pista, por lo que el centro de gravedad está más bajo. Y en este caso, si el motor tiene efecto imán, ejerce un mayor poder magnético sobre la pista. Aparte de todo esto, fabrican alerones, espejos, llantas, bordes de pista, etc. Bueno, pues aquí tengo el SEAT Toledo GT de Scalextric, todo original, al que solo le he cambiado neumáticos traseros, delanteros, trencillas, y he echado grasa a la transmisión y aceite en los cojinetes. Y aquí el chasis 3D con motor en línea, con material calibrado para el mismo coche. Quiero hacer la prueba con el motor en línea porque se asemeja bastante a cómo viene el coche original. Bueno, pues vamos con la primera prueba. Chasis original, cambio de neumáticos, trencillas y engrase. Nada más. Ni siquiera he rodado el coche.
Bueno, hemos terminado la primera prueba. Deciros alguna cosa. Tengo que cambiar las luces delanteras del coche, porque como veis no van bien. Luego, hemos dado 25 vueltas a este circuito y he usado mi fuente de alimentación regulable y la he puesto a 12 voltios, que es como corro normalmente con los motores más potentes, incluso con Scalextric también, para ver la diferencia entre el motor de Scalextric y el motor de Black Arrow, porque a 14 voltios estos motores más potentes serían difíciles de controlar. Vamos a ver los resultados. Vuelta rápida, 4 segundos 304 milésimas. Tiempo total, 1 minuto 51 segundos 677 milésimas. Ahora ya vamos con la segunda prueba. Chasis XY3D, motor Black Arrow de 22.000 vueltas a 12 voltios y material calibrado. Bueno, pues hemos terminado ya las dos pruebas. Veamos los resultados. Vuelta rápida, 3 segundos 920 milésimas. Tiempo total, 1 minuto 49 segundos 26 milésimas. Conclusiones. En la vuelta rápida hemos bajado 400 milésimas aproximadamente. En el tiempo total hemos bajado 6 segundos 650 milésimas. Transmisión igual pero mejorada de calidad. 27 dientes la corona y 9 el piñón, como en Scalextric. Motor en línea, como en Scalextric, guía con trencillas y por cable, no por pletinas, pero estos chasis de XY3D tienen una ventaja. Si vosotros queréis, no os tenéis que gastar mucho dinero, simplemente compráis el chasis, compráis una guía para cables y lo conectáis al motor, porque podéis usar el material de serie de Scalextric, todo, solo tenéis que coger y cambiar el chasis, y lo que os he dicho, y el coche lo mejoráis. La guía, para la gente que tenga dudas con la pista de Scalextric gris, la guía es una Slotting Plus, válida para pista de Ninco. Esta pista tiene la misma profundidad o incluso más que la de Ninco. Yo creo que andan a la par. Podéis usar cualquier
guía del mercado válida para pista Ninco. Por supuesto, hablando de pistas analógicas. Las pistas digitales, Advance, los cambios ya sabéis que son mecánicos y no se pueden usar esas guías porque harían el cambio de carril. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.